Recording is on. Bueno, comenzamos entonces con la segunda parte de esta presentación de tres, la segunda parte de tres de esta presentación, perdón. Vamos a ver entonces una breve semblanza de, o bueno, lo más breve posible, de Friedman y de Hayek, considerados los autores por excelencia del pensamiento neoliberal. Comenzamos por Friedman. Economista estadounidense, nacido en Nueva York en 1912 y fallecido en San Francisco en 2006. Recibió el premio en Ciencias Económicas en homenaje a Alfred Nobel en 1976, como ya dijimos, y fue el máximo representante de la llamada Escuela de Chicago. En ese sentido es heredero tanto de Frank Knight como de George Stigler. Fue analista de estadísticas para el gobierno de Estados Unidos y colaboró en el National Bureau of Economic Research. Su carrera docente la inició en la Universidad de Chicago y la continuó en las universidades de Princeton, Columbia y Stanford. Su análisis de la función de consumo de largo plazo, como dijimos, la historia y teoría de la moneda y su demostración de la complejidad de la política de estabilización le valieron ese premio en 1976. Y, obviamente, como creador de la escuela monetarista, para Friedman siempre y en todo momento la inflación es un fenómeno monetario y las causas de la inflación son siempre monetarias. Ahí tenemos una foto de Friedman en su madurez. Autor, entre otros trabajos muy prolíficos, de La metodología de la economía positiva, La teoría cuantitativa del dinero, una nueva presentación, Teoría de la función de consumo, Un programa para la estabilidad económica, Capitalismo y libertad, Historia monetaria de los Estados Unidos 1867-1960, en coautoría con Anna Schwartz, y Ensayos de economía positiva de 1966. Para mí esa es la obra teórica de Friedman, en mi opinión. Y Teoría de los precios, que la edición definitiva es del 76, pero en realidad es de los años 50. Esto ya es propaganda, libertad de elegir, en coautoría con su mujer, Rose Director Friedman, que también fue economista. Free to Choose, es su libro más vendido. Ideológicamente liberal, Friedman dedicó buena parte de su carrera a la crítica del keynesianismo dominante a mediados del siglo XX, calificando la teoría keynesiana de ingenua. No obstante, Friedman incorporó el lenguaje keynesiano en su obra, aunque siempre fue crítico con las conclusiones del keynesianismo. Obviamente no tenía otra forma de hacer economía. Su alternativa macroeconómica se centra en los factores monetarios y se conoce como monetarismo. Friedman propuso como política monetaria ideal una expansión suave y gradual de la oferta monetaria, que acompañase el crecimiento del Producto Bruto Interno. No más y no menos. También desarrolló el concepto de la tasa natural de desempleo y predijo la crisis de la estanflación en Estados Unidos unos 10 años antes de que ocurriera. Fue asesor de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en el Reino Unido. Su pensamiento económico también fue influyente en las políticas de algunos de los estados postsoviéticos. Recuerden que con la caída del muro de Berlín y la posterior desintegración de la Unión Soviética, en la Rusia no, porque fue Jeffrey Sachs el economista que influyó, aunque en el mismo sentido que Friedman, ¿no? Si recuerdo bien, en los países bálticos fue contratado como asesor económico. Su teoría monetaria inspiró las medidas que tomó la Reserva Federal de Estados Unidos como respuesta a la crisis financiera de 2008. Investigador del National Bureau of Economic Research de 1937 a 1981. Miembro activo del Partido Republicano, fue asesor económico, ya dijimos, de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, pero también de Richard Nixon y de George W. Bush. Fue presidente de la Asociación Americana de American Economic Association en 1967. Las presidencias ya duran un año. En 1947, como hemos dicho, funda la Sociedad Mont Pelerin, de la cual fue elegido presidente en 1972. Desde 1977 hasta su muerte fue Senior Research Fellow, o sea, sería un superior en labores de investigación, en el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, en California. También perteneció a la American Philosophical
Philosophical Society y la National Academy of Sciences. Una de las contribuciones de Friedman a la economía es su estudio de la función de consumo. A diferencia de Keynes, que decía que el consumo de un periodo dependía exclusivamente del ingreso del mismo periodo, Friedman postuló que este dependía del ingreso permanente, es decir, del ingreso a largo plazo. Este nuevo enfoque tenía un énfasis en las expectativas y proyecciones de los consumidores. Junto a Edmund Phelps, nacido en 1933 y también posterior premio en Ciencias Económicas en homenaje a Alfred Nobel de los últimos años, corrigió la curva de Phillips, introduciendo para ello las expectativas en ese modelo. Fue un monetarista, propuso resolver los problemas de inflación limitando el crecimiento de la oferta monetaria. Ya lo dijimos. Era especialista en estadística y en econometría. El defensor del libre mercado, fue el más conocido líder de la escuela de Chicago, debido en parte a que sus escritos son muy fáciles de leer por el hombre de la calle. Algunos de ellos. Aunque debo reconocer que escribía bien. Se opuso al keynesianismo en el momento de máximo apogeo de este, en los años 50 y 60 del siglo pasado. Otro aporte de Friedman es la revisión de la curva de Phillips, de inspiración keynesiana, que relaciona inversamente niveles de desempleo e inflación. Considera Friedman que el desempleo sería voluntario de no ser por la existencia de una tasa natural de desempleo, consecuencia de las limitaciones impuestas por gobiernos y otras instituciones públicas. Es básicamente el valor de la tasa natural de desempleo, tal como la postula Friedman, depende de las rigideces o regulaciones del mercado de trabajo, y tanto menor será cuanto menos de estas cuestiones existan en el mismo. Ponía como ejemplo la prohibición de ciertos tipos de contratos. La visión de Friedman concibe el mercado como un sistema racional de asignación de recursos, capaz de corregir sus desequilibrios a largo plazo. En Capitalismo y Libertad, y en Libertad de Elegir, aseguraba que solo una institución como el mercado podía garantizar la libertad de los individuos, y proponía dejar áreas prioritarias como la educación y la salud en manos de la libre competencia. La teoría de Friedman dice que el consumo de la población no se ve afectado por los ingresos actuales. Si los consumidores reciben un ingreso imprevisto, el IFE, supongamos, es totalmente ahorrado para consumirlo luego. Esta idea planteaba que los estímulos fiscales del Estado no tenían efecto significativo, con lo cual desmerecía la lógica de las políticas keynesianas. Esta teoría, que fue el pilar central del modelo monetarista, sería refutada a la luz de nuevos estudios, ya que el comportamiento de los consumidores es más cortoplacista que lo que predecía Friedman, toda vez que las personas que reciben algún beneficio imprevisto tienden a gastar parte de ello inmediatamente. Diversos economistas demostraron que los consumidores son cortoplacistas cuando dejan de recibir el dinero, reducen el gasto, al contrario de los planteos de Friedman. Friedman planteaba soluciones de mercado a todo tipo de problemas. Educación, atención sanitaria, tráfico de drogas ilegales, que en opinión de casi todos los demás exigían una intervención estatal extensa. Algunas de sus ideas eran sustituir las normas sobre contaminación por un sistema de permisos de contaminación que las empresas puedan comprar y vender, que por supuesto no se aplica en ninguna parte del mundo. Cuando un gobierno intenta disminuir el paro o el desempleo por debajo de la tasa natural, a la que habíamos aludido, mediante políticas monetarias muy expansivas, a corto plazo puede conseguirlo, decía Friedman. Pero los agentes económicos se acaban dando cuenta de que, si con iguales salarios hay inflación, ven menguada su capacidad de adquisición de bienes y servicios, es decir, ven menguado su poder adquisitivo. De tal modo que, como tienen expectativas, a futuro descuentan ese efecto y en la próxima revisión de sus contratos elevarán sus salarios al alza, lo que incita a un nivel de mayor desempleo, y todo intento sistemático de reducir el nivel de desempleo acaba creando inflación sin resolver el desempleo. El peor de los mundos, para Friedman. Incluso podría haber un punto a partir del cual la curva de Phillips se tornase con una pendiente positiva, de modo tal que paro e incremento de inflación estén ligados. Esto sucedió en la crisis del petróleo en los años 70, o después de la crisis del petróleo, mejor dicho, situación que la teoría keynesiana era incapaz de explicar, como ya vimos. Según Friedman, el éxito de la intervención del gobierno es muy limitado, y lo que deben hacer es eliminar las restricciones que impiden que la tasa natural de desempleo se instale en una cota más reducida.
a menor cantidad de regulaciones, menor será la tasa natural de desempleo. Friedman consideraba que, al igual que una política monetaria expansiva puede crear crisis económicas, una política restrictiva también puede ser perjudicial a través de una deflación de precios, siguiendo en esto a otro economista norteamericano, Irving Fisher. Así lo puso de manifiesto en su libro con Anna Schwartz, Historia Monetaria de los Estados Unidos, donde argumenta que la Gran Depresión de 1929 fue consecuencia de la implantación de políticas equivocadas por parte de la Reserva Federal, es decir, del Banco Central de Estados Unidos. Propugnó medidas de corte liberal. Una de ellas fue el establecimiento del bono educativo, en la idea de incentivar la demanda educativa según las preferencias de los padres. Propuso la flexibilización de precios, desregulaciones y privatizaciones de sistemas de pensiones individualizadas, AFJP, y la legalización del consumo de drogas y hasta de la prostitución, soluciones de mercado para todos. Él decía que con la legalización del consumo de drogas, el valor de la dosis iba a caer, porque era tan cara por el riesgo que había. Iban a disminuir mucho los delitos y la plata que el Estado gastaba en eso proponía usarla para clínicas de rehabilitación de los adictos. Por supuesto, los más tenaces opositores a la idea de Friedman fueron el gobierno, la DEA, la Agencia Federal que combate el consumo en Estados Unidos, y los narcos, obviamente, pues se les acababa el negocio. Defendió la abolición del servicio militar obligatorio, de los salarios mínimos y del seguro social. Y sostenía que la economía de Hong Kong, antes de la unión con China, era el mejor ejemplo de una economía de capitalismo laissez-faire. Cualquier semejanza con un estandapero de la televisión argentina que propone eso no debe ser mera coincidencia. Lo que pasa es que Hong Kong es una isla. Un país con centenares de millones de personas no puede aplicar esto. En un contexto general de revolución conservadora, Milton Friedman participó en el Partido Republicano. Aconsejó a Ronald Reagan en su campaña presidencial y durante sus 2 mandatos, la política económica de Reagan se basó en las ideas de Friedman, que tenían como base una reducción del peso del Estado, bajas tasas marginales de impuestos a los ingresos más altos, eso sí se hizo claramente, la desregulación de la economía y la política monetaria como una única herramienta para reducir la inflación. No pudieron hacer eso y además terminó el gobierno de Reagan con un déficit de la hostia, aunque no suene muy académico. Para Friedman, la libertad económica la tiende a generar el capitalismo y por eso mismo el socialismo la intenta imposibilitar y el estatismo a debilitar. ¿Se acuerdan? Su texto, Capitalismo y Libertad, digamos. Para él están esos términos asociados. Vamos ahora a Friedrich von Hayek. En la mayoría de los textos aparece como Hayek, prescindiendo del aristocrático von Hayek. Sin embargo, Schumpeter, que sigue siendo uno de mis autores favoritos, lo llama así. Así que seguiremos esa idea. Friedrich August von Hayek nació en Viena, Austria, en 1899 y falleció en Friburgo, Alemania, en 1992. Vivió muchos años. Ahí lo tenemos. Filósofo y economista de la escuela austríaca, fue discípulo de Friedrich von Wieser y de Ludwig von Mises, crítico del paradigma neoclásico. Efectivamente, la escuela austríaca, aunque es una escuela liberal, se diferencia del neoclasicismo anglosajón, que es el que sigue siendo la corriente hegemónica. Participó en la Primera Guerra Mundial. Le deben haber tocado los últimos años por la edad. Y al regresar comenzó los estudios en ciencias jurídicas y sociales en la Universidad de Viena, donde cursó estudios en filosofía y economía. Según afirmó, la experiencia de la guerra fue la que le condujo a interesarse por las ciencias sociales, a pesar de que sus influencias familiares le podían haber conducido más fácilmente hacia las ciencias naturales. Se doctoró en leyes en 1921 y en ciencias políticas en 1923, muy joven, respectivamente. Ahí lo tenemos en su ancianidad. Fue director del Instituto para el Análisis del Ciclo Económico, que fundó en 1927 con von Mises, y consideraba que el ciclo se origina en los tipos de interés artificialmente bajos
debido a créditos de la banca central que incentiva inversiones arriesgadas. Otra vez la culpa la tiene el sector público. Gracias a Lionel Robbins, también exalumno de von Mises, en 1931 marchó a Inglaterra, a la London School of Economics, desde donde rivalizó teóricamente con John Maynard Keynes en varias ocasiones. Podríamos decir que se detestaban cordialmente, a pesar de que cuando von Hayek escribió Camino de Servidumbre, Keynes en carta privada elogió el libro. Defendió que el cálculo planificador es inviable. Solo el libre mercado puede asignar precios y transmitir información dispersa en contextos de incertidumbre. En Camino de Servidumbre, en 1944, además, predijo que el socialismo llevaría a un régimen totalitario. En 1947, von Hayek participa activamente en la fundación de la Sociedad Mont Pelerin y recién acá nos enteramos que esta fue financiada por un empresario suizo, Albert Hunold, que era un gran admirador de von Mises. Esta sociedad reúne industriales y banqueros suizos a fin de financiar el think tank. O sea, hay ideas, pero hay platita atrás de las ideas. Las reuniones internacionales son financiadas en un primer momento por las fundaciones Rem y Erhard, la fundación que se crea por las ideas del socialcristianismo. Esta sociedad reunirá a monetaristas como Milton Friedman, a miembros de la escuela del Public Choice como Jesse Buchanan, como dijimos, así como a personalidades asociadas a la corriente neo-austríaca. En 1949, von Hayek se divorció de su esposa para casarse con un antiguo amor de juventud, hombre al fin, lo que motivó que muchos de sus amigos ingleses como Robbins lo abandonaran, aunque años más tarde se reconciliaron. Este hecho lo decidió a emigrar a los Estados Unidos, a la Universidad de Chicago, donde no tuvo una muy buena acogida por parte del Departamento de Economía, debido a las grandes diferencias metodológicas de la escuela anglosajona con la escuela austríaca de la que provenía. La escuela austríaca no cree en la curva de oferta y demanda, no cree en el uso del cálculo infinitesimal y tantos otros, etc. Por eso se dedicó a escribir textos filosóficos. Además de comenzar a tener problemas de salud, sordera y también depresiones que lo alejaron de la vida pública. En 1962 volvió a Europa, a la Universidad de Friburgo, donde estaría hasta su jubilación en 1969, retornó a Austria, a la Universidad de Salzburgo, hasta que se retiró en 1977. En 1974, como dijimos, fue laureado con el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, mal llamado Premio Nobel de Economía, que fue compartido con Gunnar Myrdal. No podía ser más opuestos. Un liberal, digamos, como Hayek y un socialdemócrata como Myrdal. ¿Por qué lo laurearon a von Hayek? Por sus trabajos en el campo de la teoría monetaria y las fluctuaciones económicas, la teoría de los ciclos, y los análisis de la interdependencia de la economía, la sociedad y las instituciones, por la serie de textos que había hecho hasta ese momento. Cuando 2 años más tarde, en el 76, le dieron el Nobel, el llamado Nobel a Friedman, Myrdal, enojadísimo, le escribió al comité sueco y dijo: basta, suspendan ese premio porque ese premio es político. Obviamente no le hicieron caso y se siguió entregando. A partir de entonces, la salud de Hayek mejoró y comenzó una gran actividad que lo llevaría a viajar por todo el mundo exponiendo sus ideas. En la década de 1980, sus ideas jugarían un papel importante durante el gobierno de Margaret Thatcher. Ya lo dijimos. Al respecto, von Hayek dijo que la libertad de elección debe ser más practicada en el mercado en vez de las urnas. La libre elección puede al menos existir bajo un régimen de dictadura, pero no bajo una democracia sin límites que no pueden limitarse. Se opuso al paradigma neoclásico, como dijimos, que todavía define hoy el mainstream, es decir, la corriente principal académica. Es también contrario a los economistas liberales partidarios de la teoría del equilibrio general, como de Breuil. Defendió la tesis según la cual un cálculo planificador era imposible sin un mercado que asigne los precios, ya desde la década del 30, y que un sistema económico que no se fundamenta en el mercado libre y en la libre concurrencia nunca será óptimo desde el punto de vista de la distribución de recursos. Las contribuciones de von Hayek sobre los ciclos económicos se consideran su contribución más importante a la economía y las hizo durante su juventud, desde el punto de vista teórico.
tomó las bases de su teoría de la obra Teoría del Dinero y el Crédito de von Mises, otra vez, e hizo su propia interpretación del ciclo económico, que fue conocida como teoría austríaca del ciclo económico. Pueden considerarse como obras más importantes en esta etapa Precios y Producción en 1931, que era un compendio de las conferencias que había hecho en la London School of Economics, Beneficios, Interés e Inversión en 1969 y Teoría Pura del Capital en 1941, texto este último que fue seriamente cuestionado por Friedman. Jeffrey Sachs, economista conocido en nuestro medio académico también, concluye que la afirmación de von Hayek de que los altos impuestos y un gran estado de bienestar son contrarios a un desarrollo económico dinámico, tesis central de su libro Camino a la Servidumbre, era empíricamente insostenible, dando como ejemplo cómo, a pesar de los altos impuestos y el gasto social, los países escandinavos obtuvieron mejores resultados en la mayoría de los indicadores, incluido el ingreso per cápita, que aquellos estados con impuestos y gastos sociales relativamente bajos, como Somalia o Haití. Nuevamente, hay déficit de historicidad en este comentario, tanto en Hayek como en Sachs. El formulador de la idea de que el socialismo no es posible por la inexistencia de precios de mercado fue von Mises, en un artículo de 1920, que después se amplió en 1922 con el libro El socialismo, un análisis económico y sociológico, libro que causó una fuerte impresión en un Hayek todavía estudiante. Tan fuerte fue la impresión que Hayek abandonó sus convicciones tibiamente socialistas y se convirtió en liberal y después en neoliberal. Von Hayek desde un principio puso mucho interés en este tema y desarrolló los argumentos de von Mises en diversos artículos durante los años 30 del siglo XX. Estos artículos se reunieron en un libro publicado en 1935 titulado Planificación Económica Colectivista, estudios críticos sobre las posibilidades del socialismo. También se puede destacar el uso del conocimiento en la sociedad en 1945 e Individualismo y Orden Económico, que recogen ensayos publicados en 1948. Este título de 1975 ha sido traducido al español por Editorial Amor Ortú en los años 70. Los argumentos de sus teorías son que los objetivos del socialismo son sustituir el libre mercado por una economía planificada. Este tipo de economía necesita una institución que elabore un plan central, que determine todo lo que se debe producir, institución a la que von Hayek llamó Junta Central de Planificación. Esta junta debería tener amplios poderes para intervenir en asuntos económicos, pero el problema sería que cuando esta junta se pusiera a elaborar el plan de producción, se encontraría con que no tiene ninguna guía o referencia que le indicara qué posibilidades de producción son económicamente factibles. ¿Se acuerdan? Curva de posibilidades de producción. Ya que no existirían precios de mercado y sin estos precios no hay guía ni manera de saber lo que se debe producir, porque los precios son indicadores de escasez o abundancia relativa. Aunque posteriormente este argumento tuvo que refinarse ante la solución de Lange y Lerner, dos economistas, uno socialista y el otro no, que proponían un procedimiento iterativo de dos reglas por el cual una economía planificada podía alcanzar la misma solución que el libre mercado a partir de la intervención de una junta central de planificación por tanteo, por ensayo y error. Según von Hayek, los precios de mercado son los transmisores de cantidades de información económica dispersas y servirían para compartir y sincronizar muchos conocimientos personales. Por lo tanto, intentar manipular el mercado conlleva un problema de falta de información. Un intercambio y un uso eficiente de los recursos solo se conseguiría a través del mecanismo de precios. Von Hayek no solo pensaba que el socialismo y la colectivización comunista implementadas por el Estado eran inviables por la falta de precios de mercado, como habrá festejado la caída de la Unión Soviética, sino que además, en un plano más filosófico y político, eran incompatibles con la libertad individual y necesariamente llevaban al establecimiento de regímenes totalitarios, ya que los que llegarían al poder serían siempre los peores elementos de la sociedad. Las críticas de von Hayek no iban dirigidas tan solo hacia los sistemas de economía planificada, sino en general hacia cualquier intervención del Estado en la economía, que para él significaba un socialismo progresivo. Esto está desarrollado en su texto Camino de Servidumbre de 1944. En un texto de 1960, Los Fundamentos de la Libertad, dejaba expuesto su programa filosófico. Fíjense ustedes, qué moderno. Desreglamentar
privatizar, disminuir los programas contra el desempleo, eliminar las subvenciones a la vivienda y el control de los alquileres, reducir los gastos de la seguridad social y finalmente limitar el poder sindical, del que hablamos al principio. El Estado no debe asegurar ningún tipo de redistribución, sobre todo en función de un criterio de justicia social. Von Hayek visitó Chile en las décadas de los 70 y 80 durante el régimen militar del general Augusto Pinochet y recibió el título de presidente honorario del Centro de Estudios Públicos. De acuerdo con Carl Robin, colega de Von Hayek, este admiró el Chile de Pinochet tanto que decidimos realizar la reunión de la Sociedad Mont Pelerin en Viña del Mar, una localidad costera donde fue planeado el golpe contra Allende. En 1978 llegó a afirmar en The New York Times que las libertades personales fueron más amplias bajo Pinochet que bajo Allende. Quisiera recordar que bajo Pinochet el 10% de la población chilena se ve forzada a emigrar, bien por razones políticas, bien por razones económicas. Von Hayek argumentaba que sin propiedad privada se crea una dependencia tan grande del Estado que nos convierten prácticamente en esclavos. El Estado debería tener tantos poderes que necesariamente tendría que repercutir en la sociedad. En una sociedad planificada debe haber alguien que ejerza el poder que controle el Estado. Para imponer unos objetivos comunes en una sociedad, aunque se quiera hacer de manera bien intencionada, es necesario imponer estos objetivos a las personas que no estarán de acuerdo. Para imponerlos se deberá coaccionar y tomar medidas represivas en caso de que no acepten la autoridad central. Por lo tanto, el dirigente se verá obligado a tomar decisiones desagradables, dice Hayek, como el arresto o el asesinato. En consecuencia, los que llegarían al poder serían los que estuvieran dispuestos a tomar estas medidas. Sí, es posible, pero no solo en ese tipo de sociedades. El filósofo francés Alain de Benoist, nacido en 1943, fundador de la nueva derecha francesa, escribió una dura crítica de la obra de Von Hayek. En este argumenta que los casos de Hayek sobre la idea del orden espontáneo, del que después veremos, son defectuosos y la ideología del libre mercado tiene, tal como la planteaba Von Hayek, implicaciones autoritarias y totalitarias. El interés en el trabajo del autor austríaco se revivió en los años 80 y 90 del siglo pasado con el surgimiento de gobiernos conservadores en los Estados Unidos de Ronald Reagan entre el 81 y el 89 y en el Reino Unido bajo Margaret Thatcher, que fue primer ministro entre 1979 y 1990, en que fue derrotada por los laboristas de Tony Blair. Según Von Hayek, las instituciones de la sociedad, como las leyes, los mercados o el gobierno, incluso el sistema de precios o el lenguaje, no son un invento o diseño humano para responder a unas determinadas necesidades, sino que son fruto de un orden espontáneo, que él consideraba un resultado de la acción humana, pero no de su diseño. Aquí sigue al fundador de la escuela austríaca, Karl Menger, cuando dice que el dinero se creó de esta manera. Con lo cual, digamos, otra vez hay un déficit de historicidad en su pensamiento fenomenal. Es por eso que defendía que no debería haber interferencias en la acción individual espontánea y consideraba que la idea del racionalismo de intentar diseñar conscientemente el mundo era una amenaza para la civilización, ya que ésta precisamente había nacido a partir del orden espontáneo. Respecto a esto, ha sido criticado por algunos autores, incluyendo a Karl Polanyi, como una visión utópica debido a las sugerencias, entre otras, que en el pasado ha sido la sumisión a las fuerzas impersonales del mercado lo que ha hecho posible el desarrollo de la civilización. Veremos en la última parte que esto no ha sido así en absoluto. De acuerdo con Polanyi, el desarrollo de la civilización sucede, por el contrario, cuando las fuerzas sociales, incluida el funcionamiento de la economía, están organizadas en función de los intereses comunes. Von Hayek concluyó que el surgimiento y desarrollo de las normas morales que permitieron el surgimiento y crecimiento de sociedades extensas, así llama a las sociedades abiertas y de mercado, fue producto de un azar evolutivo aún en curso, y consideraba entonces el orden algo espontáneo que permite tales sociedades, algo inabarcable para la razón humana, no en el sentido de no comprender su funcionamiento, sino en el de controlar su dirección, por lo que rechazaba todo racionalismo constructivista que pretendiera guiar o rehacer racional y completamente tal evolución natural del orden social. Necesaria sería para Von Hayek la coexistencia de la primitiva moral colectivista
propia de los grupos pequeños y muy cohesionados que pervivan dentro de la sociedad extensa, con su contraria moral evolutiva individualista que garantiza el funcionamiento y crecimiento exitoso de la sociedad humana extensa. En la última parte también volveremos sobre estos temas. Definió al socialismo como un intento de imponer la primera sobre la segunda y dedujo de ello que la búsqueda de tal orden social expresaría una aspiración involutiva o retrógrada y su consecución implicaría la imposibilidad de sustentar la numerosa y creciente población humana. Sobre este tema podrían destacarse los libros El orden sensorial, de 1952, un libro psicológico en el que defiende que la mente humana, igual que el mercado o la sociedad, son fenómenos tan complejos que no se pueden explicar o predecir su funcionamiento. Lo mismo dice en el reportaje que le hace el economista colombiano en 1976. Derecho, Legislación y Libertad, que apareció en 3 volúmenes en 1973, 76 y 79, donde aborda el tema de la aparición espontánea de las normas legales y morales, otra vez a historicidad absoluta, y La fatal arrogancia, de 1988, en la que atribuye el nacimiento de la civilización a la propiedad privada. Von Hayek ha sido objeto de críticas por su apoyo a regímenes dictatoriales. Al respecto declararía al diario chileno El Mercurio, en 1981, que mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente. Bueno, el pez por la boca muere. En esta entrevista en el diario El Mercurio, von Hayek se definió como enemigo del estado de bienestar y la justicia social y se mostró preocupado por los poderes discrecionales del Estado. El apoyo a regímenes autoritarios y dictatoriales sería una constante en von Hayek, quien mantuvo posiciones muy claras respecto de la justificación de gobiernos autoritarios. En 1962, por ejemplo, envió al dictador António de Oliveira Salazar en Portugal una carta en la que le expresaba su confianza de que su libro The Constitution of Liberty pudiera ser útil para la elaboración de una constitución que pudiera prevenir los abusos de la democracia. Otra vez, Karl Popper, ninguna libertad para los enemigos de la libertad. Más adelante también manifestó públicos respaldos al régimen racista sudafricano. En 1977 visitó Argentina y Chile, y von Hayek se reuniría con el dictador Jorge Rafael Videla y con el por entonces integrante de la Junta Militar de Gobierno y futuro dictador, Leopoldo Fortunato Galtieri. En 1981 volvió a Chile de Pinochet y concedió 2 reportajes al diario El Mercurio, en donde profundizó su análisis sobre democracias y dictaduras. Una dictadura puede ser un sistema necesario para un periodo de transición. A veces es necesario que un país tenga por un tiempo una u otra forma de poder dictatorial. Como usted comprenderá, es posible que un dictador pueda gobernar de manera liberal. Y se dicen sus epígonos libertarios. Y en la segunda entrevista sostenía que preferiría sacrificar temporariamente a la democracia cuando no pudiera garantizar la libertad. Para von Hayek, lo fundamental es entonces asegurar ante todo la libertad económica, anteponiendo un liberalismo autoritario a una democracia con elementos de regulación de mercado. Aquí se parece a este liberalismo de nuestros liberales del siglo XIX, ¿no? A los que a Juan Bautista Alberdi había caracterizado como déspotas turcos, digamos. Decía que no eran verdaderos liberales, sino que lo que practicaban era un despotismo turco. Bueno, aquí damos por concluida la segunda parte